Siempre tenemos los viernes en la palestra a un autor de la editorial Sargantana, pero hoy es muy especial y me hace mucha ilusión. Y ahora entenderán por qué saludar a Javier Mateo. Bienvenido a la palestra. Bien hallado, Joseca y Francisco. De la llegada en tren a la salida en caravana. 126 hitos de la historia del cine. El título del libro me parece apasionante, pero claro, ilusión, emoción, satisfacción cuando te dicen, pues es que tiene un prólogo el libro, y dices, ya, pero muchos libros tienen prólogo, y tú ya, pero es que el prólogo lo ha escrito don Francisco López Porcal, que está aquí, que también es autor de Sargantana. Esto es maravilloso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, esto es increíble, no me lo creo, ¿no? Porque la verdad es que ha sido una sorpresa, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a decir yo de este libro, ¿no? Que no puedo decir yo, pero me gustaría que nos dijeras algo, ¿no? De este libro que te ha costado mucho, porque es una constelación, digamos, pues eso, de cine, de vida, ¿no? De arte, de literatura, de todo, ¿no? Además eres un hombre, yo creo, con mucha sensibilidad, Javier, por eso quiero que nos cuentes cómo surge este proyecto, porque eres doctor en Bellas Artes. Y eso ya dice mucho de ti. Ya habéis dicho lo del cine, me ha gustado cuando habéis dicho un poco, porque he de confesar que este programa de los viernes se inspira un poco en un programa que habla de cine. Esta tertulia cuando empezó en otra emisora, para decir, oye, los viernes culturales y de relax, y de amigos, y de bien, y de la vida, y de lo que sea, con noticias y con tal, y con cosas, las calles, ahora un autor, un libro. Yo confieso que me inspiré en un programa que hacen en una emisora nacional, que es el radio, que se llama Cowboys de Medianoche. Y lo hacen pues gente, pues hombre, Luis Herrero como, digamos, director coordinador, pero con Garci, con Torres Dulce, con varios, Luis Alberto de Cuenca, poetas, directores de cine. Entonces el cine está todo el rato por ahí, aunque también hablan un poco de la vida. Y entonces me inspiré un poco en que los viernes fuera la palestra, los viernes cultural, con cierto relax. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo surge este proyecto, Javier? Pues lo primero de todo, muchas gracias por la presentación del libro de los dos que habéis hecho. Bueno, la verdad es que es un trabajo que, como bien habéis apuntado, me ha llevado bastante tiempo, porque al final es una labor ardua, ¿no? Hablar del cine y más de la historia del cine, y tratar de condensar un poco todos esos años en un espacio físico, ¿no? Que son las páginas de un libro, y a la vez tratar de hacerlo didáctico, hacerlo entretenido, sin perder calidad con ello, ¿no? Entonces, la idea surgió porque, bueno, entre algunos de mis hobbies, el cine tiene un puesto preferente, ¿no? O sea, para mí el cine me ha servido para evadirme muchas veces de la realidad, para soñar con nuevos espacios, nuevos tiempos, y siempre me ha estado acompañando. Entonces veía una obligación poder publicar un libro en torno a ello, ¿no? Entonces es así como surge, es un poco la génesis del libro. ¿Y por qué ese título? Porque si no pusiera 126 hitos de la historia del cine, de la llegada en tren a la salida en caravana, primero está muy bien porque genera un poco de interés y eso es bueno, pero que no te explica mucho, por eso también está bien luego un subtítulo, un antetítulo, una parte un poquito más explicativa de usted aquí va a encontrar algo sobre historia del cine. Pero ¿por qué ese de la llegada en tren a la salida en caravana? Bueno, buscaba un poco la llamada de atención al lector, ¿no? Potencial, o sea, que le llamase la atención la primera frase del libro, y que luego, como bien explicas, quedase un poco definido en el subtítulo, ¿no? Que ya dijera, vale, que va sobre esto. Pero quiero saber de dónde viene un poco ese primer título. Pues viene por esa idea de viaje que quería hacer yo en torno a la historia del cine. Y entonces me pareció interesante coger la primera película analizada, que es La llegada en tren de los hermanos Lumière, que está considerada como una de las primeras películas de la historia del cine, y la última, aunque en este caso penúltima, que sería Nomadland, que es la historia de una mujer que viaja en caravana a lo largo de todo el desierto americano. Entonces, con esa idea metafórica del viaje, quería un poco enlazar el principio y el final de la historia del cine a través de estos títulos.
Qué bueno, qué bonito. Francisco, ¿qué quería decirme? Es tan bueno Francisco, y mira que está aquí muchos viernes, que como en el cole todavía un levanta la mano como de ¿puedo hablar? No, puedes, es tu casa y es tu programa, cuando quieras. Y más un libro que esta vez encima lo has prologado, que no es como decir, bueno, pues lo he leído o conozco al autor o le quiero preguntar algo, pero es que esta vez formas parte de esa obra. Muchas gracias. Yo, Javier, quería preguntarte, bueno, a través de este viaje apasionante, ¿no?, por la historia del cine, como el cine pues refleja y es exponente del mundo en que vivimos, ¿no?, de cada época de la que hemos vivido a través de las películas, ¿qué tipo de películas, o una, dos, tres, las que sean, las que tú crees que han reflejado un cambio de época, un pensamiento, un testimonio, ¿no?, digamos, no solamente vinculado a la historia del cine, sino a la época, al mundo en general? Bueno, pues a la hora de poder escoger alguna serie de títulos más representativos de esos 126, yo creo que uno de los más importantes, aunque luego en realidad no sea tan conocido por el público, porque hay muchos títulos que a lo mejor sorprenden al lector, ¿no? Dice, bueno, esta película no la conozco, ¿por qué la ha escogido, no? ¿O por qué no ha escogido esta otra? Es muy difícil reunir todas las películas, porque, bueno, la gracia está en que cada capítulo trata de una película por año. Es decir, que desde 1895 hasta 2021 voy escogiendo una película por año representativa, ¿no?, por tales o cuales razones. Entonces, yo, por ejemplo, escogería, de la primera época, escogería una que se llama Entreacto, que es una película que reúne, por fin, cuando el cine se considera arte, la séptima de las artes reúne las distintas, ¿no?, artes, las distintas disciplinas por parte de los creadores de vanguardia, ¿no?, de ese momento, que son los que se lanzan a hacer esta película, ¿no? Entonces tenemos ahí el arte, tenemos la música, tenemos la literatura, tenemos el teatro, reunidas en una pieza, ¿no?, que es como lo que decía Wagner de la obra de arte total, pues todo eso reunido en una pieza, ¿no? O sea, las distintas disciplinas culturales trabajando en pos de un resultado. Luego, más adelante, quizá yo subrayaría Lo que el viento se llevó, porque digamos que es la primera película que ya reúne todos los componentes tal y como conocemos el cine hoy en día, que ya sabéis que el cine nació mudo y en blanco y negro, y Lo que el viento se llevó, digamos que es la primera película oficial que ya consigue estos hitos. Ya es una película sonora y es una película en color, ¿no? Entonces, sí, esa es importante. Porque vamos un poco aquí por hitos, ¿no? Es decir, la llegada del sonoro, la llegada del color y tantas, pues la digitalización hasta ahora, ¿no? Y bueno, son tantas etapas, ¿no?, que están reflejadas en este magnífico libro, ¿no? Y la verdad es que es difícil, ¿no?, escoger alguna película más que otra, ¿no? Sí. Es complicado, porque ya te digo que de 126 títulos, decir algunas, digamos, más significativas, por unas o por otras cosas, yo creo que serían un poco estas dos que os comento, y luego, pues, digamos, películas más actuales. Por ejemplo, yo rescataría La La Land, ¿no? Porque es un prodigio de película, es una película que entronca con ese cine más hollywoodiense, de los musicales, de las luces, del color, del estrellato, ¿no? Pero luego a la vez nos enlaza con la realidad de la vida, que muchas veces difiere de ese final hollywoodiense feliz, ¿no? O sea, junta esos dos elementos y creo que hace, si cabe, más realista el cine, ¿no? Porque nos dice, a pesar de todo este oropel, de todas esas estrellas, luego tenemos la realidad, que la realidad muchas veces va por otros caminos respecto al cine, ¿no? Que no olvidemos que el cine surgió también como forma de entretenimiento de las masas para distraerse de su realidad cotidiana, pero muchas veces por su artificiosidad se alejaba un poco de esa realidad humana. Y La La Land lo tiene también. Vale. Ay, pues qué maravilla acabar un viernes así hablando además de libros y de cine, porque el fin de semana y la gente hay que leer también, no nos olvidemos que pero es verdad que el cine tira mucho, que es muy cómodo, es la época de peli, manta, sofá, otoño, lluvias,
viernes por la tarde, apetece, así que ya saben, nos espera un fin de semana apasionante. Celebramos el 9 de octubre, este domingo, el Día de los Enamorados Valencianos, el Día del Reino de Valencia, que se constituye como reino cristiano con Jaume I cuando llega aquí, y ahora decimos el Día de la Comunitat Valenciana. Es un fin de semana importante y ha sido la verdad un lujo tenerte con nosotros y que nos hablaras de ese maravilloso libro, esa obra de la llegada en tren a la salida en caravana, 126 hitos de la historia del cine. Javier Mateo, un fortísimo abrazo. Un fuerte abrazo, José y Francisco, por esta oportunidad que me habéis brindado. Un placer. Enhorabuena.